En las montañas heladas de Sils Maria, mientras el siglo XIX agonizaba entre convulsiones industriales, un hombre solitario escribía con manos temblorosas las palabras que podrían haber salvado a Occidente de su propia decadencia. Friedrich Nietzsche, el filósofo que vio más allá del velo de su tiempo, no era simplemente un pensador. Era un médico diagnosticando la enfermedad terminal de una civilización. Imaginen a un científico que descubre la cura para una pandemia, pero que habla en un idioma que nadie quiere entender. Sus gritos de advertencia son interpretados como delirios, sus fórmulas salvadoras son descartadas como locura. Esto es lo que le ocurrió a Nietzsche. Predijo con precisión quirúrgica la degeneración del hombre moderno. Ofreció el antídoto perfecto y fue sistemáticamente ignorado por las mismas personas que más necesitaban su medicina. Hoy, en 2025, mientras observamos el colapso psicológico masivo de la masculinidad occidental, las palabras de Nietzsche resuenan como sirenas de alarma que llegaron 150 años tarde. Cada estadística de depresión masculina, cada hombre joven perdido en la virtualidad, cada generación más débil que la anterior, confirma la profecía más terrible del filósofo alemán: el advenimiento del último hombre. Descendamos a las profundidades de una visión tan lúcida que resultó insoportable para su época, y que sigue siendo demasiado radical para la nuestra. Nietzsche no escribía filosofía. Practicaba una forma brutal de cirugía cultural. Con el bisturí de su intelecto, diseccionó la civilización occidental y descubrió algo aterrador en sus entrañas. Un cáncer de debilidad que se extendía de manera implacable, disfrazado de virtud moral. Observo una disminución general del poder vital, escribió Nietzsche, y en esta frase aparentemente simple se escondía el diagnóstico más preciso jamás hecho sobre la modernidad. El filósofo había identificado el síntoma central de la enfermedad occidental. Los hombres ya no aspiraban a la grandeza, sino que se contentaban con la mediocridad cómoda. Nietzsche observó que la sociedad moderna había desarrollado un sistema inmunológico perverso. Atacaba sistemáticamente todo lo que era fuerte, noble, excepcional, mientras celebraba y protegía todo lo que era débil, resentido, mediocre. Era como si un organismo hubiera decidido destruir sus propias células sanas para proteger a las cancerosas. La moral de los esclavos la denominó Nietzsche con la precisión de un entomólogo clasificando insectos. Esta moral no buscaba elevar al hombre hacia la excelencia, sino degradar la excelencia al nivel de la masa. Era un sistema de valores diseñado por los débiles para castrar a los fuertes, un veneno psicológico que convertía la fuerza en culpa y la mediocridad en virtud. El filósofo vio con claridad profética cómo esta inversión de valores produciría inevitablemente una generación de hombres que él denominó los últimos hombres. Seres humanos tan domesticados, tan despojados de instintos vitales, tan adictos a la comodidad, que serían incapaces de crear, de luchar, de aspirar a algo más grande que su propia supervivencia miserable. Pero lo más devastador del diagnóstico de Nietzsche no era la descripción de la enfermedad, sino su predicción sobre cómo sería recibida la cura. Mis lectores serán precisamente aquellos que menos necesiten mis ideas, y aquellos que más las necesiten jamás las comprenderán. En las páginas más visionarias de Así habló Zaratustra, Nietzsche pintó un retrato tan exacto del hombre de 2025 que parece que hubiera viajado en el tiempo para observarnos. Sus últimos hombres no son una fantasía filosófica, son el hombre promedio de nuestra época, retratado con una precisión que hiela la sangre. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la creación? ¿Qué es el anhelo? ¿Qué es una estrella? Swing pregunta el último hombre de Nietzsche y parpadea. Es incapaz de comprender estos conceptos porque ha sido programado para valorar únicamente la seguridad, la comodidad, la ausencia de conflicto.
Es el hombre que ha cambiado la posibilidad de grandeza por la garantía de mediocridad. Observen cómo Nietzsche describe a estos seres. Tienen su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero veneran la salud. Son criaturas que han convertido el bienestar físico en su religión suprema, que miden el éxito de sus vidas por su capacidad de evitar el sufrimiento, no por su capacidad de crear valor. ¿No es esta una descripción perfecta del hombre moderno, obsesionado con la terapia, con la seguridad emocional, con la eliminación de todo riesgo y toda incomodidad? El hombre que prefiere la realidad virtual a la realidad real, que sustituye las relaciones humanas complejas por interacciones digitales controladas, que cambia la aventura de vivir por la seguridad de sobrevivir. Ellos tienen sus pequeñas disputas durante el día y se reconcilian durante la noche, continuaba Nietzsche, describiendo con precisión escalofriante la cultura de la cancelación y la reconciliación superficial que domina nuestras redes sociales. Conflictos vacíos, sin principios reales en juego, seguidos de perdones que no cuestan nada, porque nada valioso se había perdido. Pero la observación más devastadora de Nietzsche sobre el último hombre era su incapacidad para despreciarse a sí mismo. El último hombre es el más despreciable, y ya no sabe despreciarse a sí mismo. Es un ser que ha perdido la capacidad de reconocer su propia mediocridad, que confunde la ausencia de estándares elevados con la satisfacción genuina. Esta era la verdadera tragedia que Nietzsche predijo. No que los hombres se volvieran malvados, sino que se volvieran pequeños. No que sufrieran grandes derrotas, sino que dejaran de intentar grandes victorias. No que murieran como héroes, sino que vivieran como espectadores de su propia existencia. Pero Nietzsche no era simplemente un profeta del apocalipsis cultural. Era un médico que no solo diagnosticaba la enfermedad, sino que prescribía la cura más radical jamás concebida. Su medicina era tan potente que la mayoría de los pacientes prefería morir de la enfermedad antes que someterse al tratamiento. «Conviértete en quien eres», proclamaba Nietzsche, y en esta frase aparentemente simple se escondía una revolución completa de la autocomprensión humana. No se trataba de encontrarse a uno mismo en el sentido moderno y narcisista, sino de forjarse a uno mismo como un herrero forja el acero, bajo el martillo implacable de la disciplina voluntaria. La medicina de Nietzsche tenía varios componentes, cada uno más difícil de tragar que el anterior. Primero, la aceptación radical de la responsabilidad personal. No hay hechos, solo interpretaciones, declaraba, destruyendo de un golpe toda la industria moderna de la victimización. Según Nietzsche, el hombre fuerte no busca culpables externos para sus fracasos. Se convierte en el autor consciente de su propio destino. Segundo, el amor fati, el amor al destino. No simplemente la aceptación resignada de lo que ocurre, sino la celebración activa de cada experiencia, incluyendo el sufrimiento, como material indispensable para la construcción del carácter. Lo que no me mata, me fortalece, resumió en una frase que ha sido banalizada, pero cuyo significado profundo permanece revolucionario. Tercero, la voluntad de poder, el concepto más malinterpretado de todo su sistema. No se trataba de dominar a otros, sino de la capacidad de superarse constantemente a uno mismo. La voluntad de poder era el impulso vital hacia la excelencia, hacia la creación de valores, hacia la transformación de la realidad según la propia visión. Cuarto, la transvaloración de todos los valores. Nietzsche exigía que el hombre fuerte examinara críticamente cada creencia heredada, cada moral recibida, cada valor incuestionado, y que construyera su propio sistema ético basado en la afirmación de la vida, no en su negación. Esta medicina era demasiado fuerte para la época de Nietzsche, y sigue siendo demasiado fuerte para la nuestra.
requiere una fortaleza psicológica que pocas personas poseen, una honestidad brutal que pocos pueden soportar, una soledad heroica que aterroriza a la masa gregaria. En el concepto más malinterpretado y más necesario de toda la filosofía occidental, Nietzsche ofreció la imagen del Übermensch, el superhombre. No era una fantasía de superioridad racial o política, sino un ideal psicológico. El hombre que había logrado superar la decadencia de su época y crear valores nuevos desde su propia fortaleza interior. El superhombre de Nietzsche no era físicamente superior, ni intelectualmente omnisciente, ni moralmente perfecto según los estándares convencionales. Era superior en un sentido más fundamental. Había logrado convertirse en el legislador de su propia existencia, en el creador de sus propios valores, en el arquitecto consciente de su propio carácter. El superhombre es el sentido de la tierra, declaraba Nietzsche, indicando que este ideal no buscaba escapar de la realidad humana, sino abrazarla completamente. Era el hombre que había dejado de necesitar consolaciones externas, que había dejado de buscar significado en autoridades ajenas, que había asumido la responsabilidad total de crear sentido en un universo aparentemente absurdo. Este superhombre era el antídoto perfecto contra el último hombre. Donde el último hombre buscaba seguridad, el superhombre buscaba crecimiento. Donde el último hombre evitaba el sufrimiento, el superhombre lo transformaba en fortaleza. Donde el último hombre se conformaba con la mediocridad, el superhombre aspiraba incansablemente a la excelencia. Pero Nietzsche sabía que este ideal sería rechazado precisamente por aquellos que más lo necesitaban. El superhombre llegará cuando el hombre esté harto de ser hombre, predijo, sugiriendo que solo una crisis lo suficientemente profunda podría motivar la transformación radical que requería su medicina. La tragedia es que esa crisis ya está aquí. Ha estado aquí durante décadas. Pero los síntomas han sido medicados con entretenimiento, consumismo y victimización en lugar de ser tratados con la cirugía radical que prescribía Nietzsche. La pregunta que obsesionaba a Nietzsche en sus últimos años de lucidez era simple pero devastadora. ¿Por qué los hombres preferían la enfermedad a la cura? ¿Por qué elegían la debilidad cuando se les ofrecía la fuerza? Su respuesta reveló el mecanismo psicológico más siniestro de la naturaleza humana: el resentimiento. Nietzsche identificó que la masa de hombres débiles no solo rechazaba la medicina de la fortaleza, la odiaba activamente. La fortaleza les recordaba su propia debilidad. La excelencia exponía su mediocridad. La grandeza hacía evidente su pequeñez. Por tanto, desarrollaron un sistema inmunológico cultural diseñado para atacar y destruir cualquier manifestación de superioridad humana. En el fondo, es el miedo a la responsabilidad lo que hace que los hombres prefieran la esclavitud a la libertad, observó Nietzsche con la crueldad de un cirujano que no puede permitirse anestesia. Los hombres modernos habían desarrollado una adicción a la dependencia, una necesidad patológica de que otros tomaran las decisiones difíciles por ellos. El sistema educativo moderno, las instituciones políticas, incluso las religiones organizadas, habían conspirado involuntariamente para crear exactamente el tipo de hombre que Nietzsche más temía. El hombre domesticado, el hombre que había cambiado su potencial de grandeza por la promesa de seguridad. Predico la llegada de una época de comparación. Se podrán comparar centenares de moral profundas. Había profetizado Nietzsche, refiriéndose a nuestra era de relativismo moral. Pero lo que él vio como una oportunidad para que los espíritus fuertes eligieran valores superiores, se convirtió en una excusa para que los espíritus débiles evitaran elegir valores en absoluto. La resistencia a Nietzsche no era accidental, era estructural. Su filosofía amenazaba todos los sistemas de control
que dependían de mantener a los hombres en estado de dependencia infantil. Un hombre que realmente siguiera los consejos de Nietzsche se volvería inmune a la manipulación política, resistente al consumismo, independiente de la validación social. Se convertiría, en palabras del propio filósofo, en un espíritu libre. Y los espíritus libres son el enemigo natural de cualquier sistema que requiera conformidad, mediocridad y dependencia para funcionar. Por eso Nietzsche fue malinterpretado, distorsionado, demonizado y finalmente ignorado. Su medicina era demasiado efectiva. En las últimas líneas que escribió antes de que la locura se apoderara de él, Nietzsche dejó un mensaje que resuena con urgencia profética en nuestros días. Mis ideas necesitarán siglos para ser comprendidas. No se equivocó en el diagnóstico, pero fue optimista en el pronóstico. Han pasado más de un siglo y seguimos sin escuchar. Hoy, mientras observamos a una generación entera de hombres perdidos en la virtualidad, medicados contra la ansiedad existencial, refugiados en ideologías que los absuelven de la responsabilidad personal, las palabras de Nietzsche suenan como campanas que anuncian el funeral de una civilización que eligió la comodidad sobre la grandeza. Pero en cada hombre que lee estas palabras existe todavía la posibilidad de la transformación que Nietzsche prescribía. La capacidad de decir no a la mediocridad, sí al sufrimiento constructivo, presente al llamado de la excelencia personal. La medicina sigue disponible para quien tenga el coraje de tomarla. Nietzsche no intentó salvar a la humanidad, intentó salvar a los individuos capaces de salvarse a sí mismos. Su llamado no era para las masas, sino para los excepcionales. No para los muchos, sino para los pocos que aún conservan la capacidad de despreciarse a sí mismos lo suficiente como para transformarse. El último hombre parpadea y pregunta: ¿qué es la grandeza? El superhombre responde con su vida. La pregunta es: ¿cuál de los dos serás tú?